Dicho esto, hermanos, vamos a pasar al sermón y para ello quisiera invitarles a abrir sus Biblias allí en la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a continuar con nuestra serie de esta preciosa carta. Vamos a abrirla en el capítulo 3. Y leeremos del versículo 12 hasta el final del capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, venimos ante ti, confiados, Señor, en tu misericordia, por la cual, Señor, rogamos que tú nos hables por medio de tu palabra, que trates, Señor, con nuestro corazón, que nos animes, Señor, a continuar día tras día en tu camino, siendo obedientes a ti, conociéndote mejor, admirándote más, oh Señor, amándote más y queriendo ser más semejantes a Cristo día tras día. Señor, sabemos que por nosotros mismos no llegamos, que necesitamos de ti, necesitamos de la operación de tu Espíritu actuando en nuestras vidas. Y por eso rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a vivir como tú quieres que vivamos. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos para escuchar tu palabra y para entenderla, para atesorarla y para vivirla, Señor. Porque queremos honrarte cada día. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. No sé cuántos conocéis la fábula de la liebre y la tortuga. Seguramente la hemos escuchado alguna vez, ¿no? La liebre reta a la tortuga para hacer una carrera, ¿no? Apostar a ver quién llega primero a la meta. Y así se preparan, la liebre y la tortuga, comienza la carrera. La liebre, pues dotada con sus capacidades de correr muy deprisa, sale primero, ¿no? Y va avanzando rápidamente, se para de repente, espera que la tortuga le alcance, se burla de ella un poco y sigue un poco haciendo este juego, ¿no? Va pasando el tiempo, la meta está lejos y con el tiempo la liebre se aburre un poco, se sienta en un banco y se queda dormida. Una larga siesta. La tortuga pasa de largo, llega hasta la meta y cuando la liebre se da cuenta, la tortuga está cruzando la meta. Y la apuesta la ganó la tortuga, la carrera. Bueno, es una fábula que tiene una moraleja que nos habla de la humildad, de la perseverancia, de la dedicación, de la constancia, de trabajar hacia adelante, caminando hacia la meta. Y por otra parte también nos habla de no menospreciar a quienes vienen con nosotros en la carrera. Pablo utiliza con frecuencia una metáfora asociada justamente con el atletismo. Seguramente a Pablo le gustaban las carreras en aquella época. De hecho, los filipenses estaban muy habituados a este tipo de competencias porque estaba pues en una región
allí en la colonia romana donde se practicaban estos juegos. Así que el lenguaje que Pablo utiliza les era familiar, les era conocido y resultaba muy apropiado para enseñar verdades a partir del uso de este lenguaje metafórico, ¿no? La vida cristiana es una carrera, pero no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo, una carrera larga. De hecho, una carrera que nos ocupa toda la vida aquí en este mundo. Y la palabra del Señor nos instruye aquí sobre cómo correr esa carrera. ¿Cuál es nuestra motivación, nuestro enfoque? ¿Cuál es la meta a la que queremos llegar? Así que vamos a estudiar este tema justamente hoy. Cuando intenté hacer el sermón hasta el versículo final, vamos a ir hoy hasta el versículo 16 para centrarnos en ese tema. Pero quiero comenzar con una pregunta. Ya sabéis que me gustan las preguntas. Quiero dejarla allí un poco para que estéis reflexionando sobre ella. La pregunta es, ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Qué persigues tú en la vida? ¿A dónde quieres llegar al final? Hay un dicho que es bastante sugerente con respecto a eso. Dice, si no sabes a dónde quieres llegar, cualquier camino te lleva allí. Y es verdad, ¿no? Si no tenemos una meta clara en nuestra vida, podemos hacer cualquier cosa cada día y quizás estaremos satisfechos o frustrados según cómo vayan las circunstancias de la vida. Por eso es importante reflexionar sobre esa pregunta. ¿Cuál es tu meta en la vida? Ahí la dejo para que estemos pensando. Bien, miremos por un lado cuáles son las afirmaciones de Pablo. Pablo acaba de expresar en los versículos previos que ya estudiamos en el anterior sermón, que todas las cosas que él consideraba vitales para él, que él consideraba importantes para su vida, dejaron de tener tal importancia, dejaron de ser vitales para él el día que se encontró con Jesús en el camino a Damasco. El día que Cristo lo tomó, lo aferró, lo asió en sus manos. El Señor Jesucristo es tan glorioso, tan grande, tan extraordinario, que el mayor deseo de Pablo era conocer a su Señor, a su Salvador. Quiero conocerlo a Él, dice allí en el versículo 10. Quiero conocerlo a Él, quiero conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esas expresiones de Pablo nos avisan de cuál es su meta, cuál es su propósito en la vida. El deseo más grande de Pablo es conocer más y más a Cristo, estar unido a su Salvador. Él se responde a sí mismo la pregunta, ¿para qué me salvó el Señor? No sé si te has hecho esa pregunta también. ¿Para qué te salvó el Señor? Bueno, el Señor salvó a Pablo para ser como Cristo, para ser semejante a Él. Así que su meta era esa, ser como Cristo, tener el carácter de Cristo. En términos de la metáfora de la carrera atlética, su galardón, su corona de laureles es Cristo mismo. Conocer al Señor, su premio era conocer de manera plena, completa, perfecta, la gloria de Cristo. Y así comienza el texto de hoy. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, afirma Pablo. Esa palabra perfecto, en la interpretación en el original griego, significa llegar a la meta, ser coronado de completa victoria. Así que podíamos entender un poco la idea que Pablo nos expresa con estas palabras. Pablo está diciendo, todo esto que acabo de decir es verdad. No quiero que me entiendan mal, porque ¿saben qué? Yo todavía no he alcanzado la meta. No he sido coronado de completa victoria. No tengo ese conocimiento pleno, completo de quién es Jesucristo. Es una especie de afirmación en negativo, ¿no? La que hace Pablo al principio del versículo 12 y que repite luego en el versículo 13. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, dice el 12 y luego en el 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es importante prestar atención a estas afirmaciones de Pablo.
Porque sabemos quién era Pablo, un apóstol con A mayúscula, un hombre con un corazón entregado a la causa de Cristo, con una comprensión clarísima de qué significa el Evangelio, que ama a Cristo, que ama a su iglesia como ninguno, que vive el Evangelio de una manera ejemplar, que entiende perfectamente que su justicia humana no ha tenido absolutamente nada que ver con la justificación que Cristo le entregó por su obra en la cruz del Calvario. Vamos, que era un gigante espiritual digno de admiración. Pero cuando escuchamos a Pablo decir, yo no he llegado, no he alcanzado la meta, no soy perfecto, nos damos cuenta que él sigue siendo un ser humano. Lucha contra el pecado, como tú y como yo. Que él sigue siendo vulnerable, que es un hombre de carne y hueso, y que todavía es pecador. Su carrera no había terminado, es lo que afirma Pablo. Aún se encuentra en la pista. Y estas palabras, queridos hermanos, nos llenan de consuelo, porque tú y yo sabemos lo lejos que estamos de la meta, de alcanzar la perfección del conocimiento transformador de Cristo. Y eso puede llegar a producirnos desaliento, desánimo, nos puede traer desconsuelo. Las cosas muchas veces no van como nosotros queremos. Cuando intentamos ser fieles al Señor, entonces vienen las pruebas, vienen las tentaciones. Queremos ser buenos padres y nuestros hijos no lo ponen fácil. Queremos ser mejores cónyuges, mejores maridos, mejores mujeres y terminamos discutiendo por cualquier tontería con nuestro cónyuge. Dejamos las cosas importantes, los medios de gracia, con mucha frecuencia y terminamos pecando contra el Señor. Y abatidos en esa condición nos echamos la mano a la cabeza y decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Pablo fue un hombre de Dios fuera de serie, estaba en otro nivel, ¿verdad? Pero con todo, él afirma no haber llegado a la meta. Es obvio por esas palabras que Pablo no estaba satisfecho, que había elementos de su vida que le producían una fuerte insatisfacción, una inconformidad con lo que estaba viviendo y anhelaba más y más de Cristo. Como tú y como yo, estaba batallando, porque mientras viva en este mundo el cristiano está en pie de guerra contra el pecado cada día de su vida, cada día de nuestra vida, cada día de tu vida estás en pie de guerra. Así que no nos desanimemos, sino más bien, como dice Hebreos en el texto que leímos hace un rato, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, algunos como la tortuga, pasito a pasito, con nuestras patitas gordas, ¿no? Un pasito, otro pasito, pero avancemos hacia adelante, queridos hermanos. Es una voz de aliento para todos nosotros y es una gran dosis de realidad sobre nuestra condición delante del Señor, profundamente necesitada de su obra, de la obra de su Espíritu, para seguir adelante en el camino en el cual Él, por su gracia, nos ha puesto. Por otra parte, para los que tienen corazón de liebre, el pasaje también es una advertencia. La carrera no ha concluido, no has alcanzado la meta, tienes todo un camino largo por recorrer y no puedes relajarte a hacer una siestecita. Tienes una gran responsabilidad y eso significa que tienes que sudar la camiseta de cristiano, la que Él te ha puesto por su gracia. Recuerda que eres un corredor y no un espectador de la vida cristiana. Pablo de alguna manera está apuntando a una corriente de pensamiento que había entonces en la iglesia que estaba intentando penetrar, que podíamos llamarla el perfeccionismo. Aquellos que decían que ya habían alcanzado la meta, que se sentían perfectos porque habían cumplido una serie de requisitos que enseñaban los judaizantes de circuncidarse, de guardar unos ritos religiosos, y entonces pensaban que eso era alcanzar la perfección. Los judaizantes, los legalistas, incluso algunas de las corrientes gnósticas de entonces, ¿no?, que dividían el ser humano en dos y que decían ellos por sí mismos ya son perfectos, solamente que la carne, pues de cuando en cuando les hacía equivocarse, entre comillas.
Hoy día también hay corrientes parecidas a esa, por ejemplo, lo que hoy conocemos como el reconstruccionismo. Trata de esto un poco, ¿no? Trata de que en este mundo la iglesia puede alcanzar tal nivel de perfección que puede permear todos los ámbitos sociales, puede alcanzar la política, la educación, la economía, etcétera, etcétera, hasta tal nivel que prepara todo el terreno para que Cristo entonces, y solo entonces, pueda volver a por su iglesia. Hermanos, si esto fuese así, Cristo no volvería. No volvería nunca, porque nunca llegaremos a esa estatura a la que sí anhelamos llegar, pero que sabemos que aquí en la tierra será imposible. Pablo lo dice también en Romanos, hablando de todos los cristianos, estamos vendidos al pecado. Y si Cristo no nos lleva hasta la meta, no llegaremos por nuestros propios medios. Así que entendemos esa afirmación de Pablo cuando él dice, no he llegado todavía, todavía no soy perfecto, no he alcanzado esa estatura a la cual el Señor me ha llamado. Pero también hay otra afirmación, hay una afirmación positiva que se encuentra en la segunda parte de estos dos versículos. Versículo 12 y versículo 13 dice, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar, alcanzar, aprender aquello para lo cual fui también alcanzado o asido por Cristo. Y el 13 dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dos afirmaciones que apuntan a eso que nosotros llamamos la santificación progresiva. Hace ya unos cuantos años preguntaba a uno de mis hijos qué quería de regalo de Navidad. Y él me dijo en tono jocoso, yo quiero un teletransportador. Sí sabéis que es un teletransportador, ¿no? Es una utopía científica. Yo me imagino que sería una especie de cabina en la cual me encierro ahí en la cabina y soy transportado al otro extremo del mundo de manera instantánea, ¿no? Ese es el concepto de teletransportador. Hermanos, en la vida física no existe el teletransportador, no es posible. Pero tampoco en la vida espiritual. No existe teletransporte. No podemos esperar un cambio absoluto y repentino que nos lleve a la meta como dando un gran salto para correr toda la pista como levitando. Es verdad que puede haber momentos de euforia, llamémoslo así, espiritual. Un retiro, por ejemplo, una conferencia, un buen sermón, puede hacernos como levantar del suelo, ¿verdad? Como que estamos allí levitando de la experiencia. Pero pronto volvemos a poner los pies en el suelo y nos damos cuenta que no hemos llegado, que todavía estamos en la carrera, que hay que seguir adelante, que hay que correrla con paciencia y que dura toda la vida. Así que lo primero que afirma Pablo allí es, olvida lo que queda atrás. Primer punto, olvida lo que queda atrás. El corredor no mira hacia atrás. Si mira hacia atrás, ¿qué va a pasar? Se puede tropezar y caer, puede perder la línea de carrera, ¿verdad? Fracasará en su objetivo de alcanzar la meta. No podemos vivir del pasado, queridos hermanos. No podemos vivir de nuestras experiencias. Esto no significa que apliquemos lo que hemos aprendido de nuestras experiencias pasadas en los elementos o en las vivencias del futuro. Pero pretender vivir nuestra vida cristiana de las rentas del pasado es un error, querido hermano. No podemos vivir hoy celebrando las victorias de ayer. Alguien puede llegar y decir, bueno, tú sabes, yo estudiaba la Biblia, incluso la enseñaba. Llevé a varias personas a la iglesia y algunos se convirtieron al Señor, pero hablan en el pasado, como que están añorando aquella época que hoy ya no están viviendo. Algunos suelen decir una excusa, estaba mi primer amor. ¿Y qué ha pasado con tu amor por Cristo? ¿Lo amas menos hoy que ayer? ¿Recuerda lo que dice Apocalipsis a la iglesia de Éfeso?
¿Qué debes hacer si has perdido tu primer amor? Arrepiéntete. Arrepiéntete, dice Cristo allí en este pasaje. Arrepiéntete si has perdido tu primer amor porque estás desviado de la ruta. Camina en pos de Cristo y ámalo cada día más. Otros pueden decir, oh, cuánto añoro aquella época de la iglesia pequeña. Era tan familiar. Todos participábamos haciendo esto o aquello. Era realmente una época maravillosa. ¿En serio estás diciendo eso? ¿En serio piensas que es mejor que no vengan muchas personas a conocer a Cristo, a escuchar la palabra del Señor? ¿Estás queriendo decirme eso? ¿Qué pensaríamos, hermanos, si nos pensáramos que los 12 discípulos después de la partida del Señor Jesús se quedaron encerrados allí en una cuevita, añorando las enseñanzas del Señor Jesús, recordando el milagro aquel otro milagro, pero ahí como cruzados de brazos, solamente esperando no se sabe qué? No, hermanos, los 12 discípulos seguramente amaron a Cristo con todo su corazón y recordaron aquellas buenas experiencias, pero no se quedaron allí, siguieron adelante. Y hoy nosotros somos fruto del trabajo de esos hombres que predicaron y anunciaron a Cristo. No se quedaron añorando su pasado. Nuestra vida, queridos hermanos, no puede quedar anclada en los logros del pasado. Tenemos que extendernos hacia lo que tenemos delante y seguir nuestra carrera. Pensemos qué hubiese pasado con Pedro si él se queda allí guardadito. No, él se levanta, hace un tremendo sermón, que lo leemos allí, 3,000 personas se convierten. ¿Qué estaría diciendo Pedro? ¿Qué vamos a hacer con 3,000 personas? Son 3,000 problemas que tenemos encima. Él estaba alegre que realmente estas personas se hayan convertido, ¿no? No estaba renegando de tener tantas personas en la iglesia que se hayan sumado. Así que, hermanos, no debemos quedarnos añorando las cosas del pasado, pero tampoco podemos quedar lamentándonos de las cosas malas del pasado. Tu pecado, tus iniquidades, tus culpas del pasado, déjalas en el pasado. Dios te ha perdonado. ¿Le crees? ¿Crees realmente que Dios te ha perdonado? ¿Crees que la sangre de Cristo ha sido suficiente para lavar todas tus maldades, todas tus iniquidades? Bueno, pues entonces levántate y sigue adelante. Ah, sí, pastor, pero es que mi vida era tan mala. Hice tanto daño a mis hijos. Era tan inmoral que esos recuerdos no me dejan avanzar. Son como una pesada mochila que llevo sobre mis espaldas. Hermanos, ¿tú has leído alguna vez que Pablo diga algo como esto? Fui tan malo con tu iglesia, la perseguí, llevé muchos a la cárcel, consentí con la muerte de Esteban. ¿Cómo me pides ahora que vaya a predicar el evangelio? No leemos eso, ¿verdad? Leemos a un Pablo que reconoce que Cristo le ha perdonado y tira adelante. Marcha adelante a cumplir la misión que Dios le encarga. No escuchamos a Pedro lloriquear allí pensando en que negó 3 veces al Señor Jesús y se quedó allí petrificado. No, él se levanta en victoria después de su arrepentimiento y el Señor lo usa como un estandarte del evangelio. Así que, queridos hermanos, no permitamos que nuestro pasado nos paralice. Muchas iglesias están llenas de personas amargadas, tristes, con añoranzas, con remordimientos. Esa no es la vida gozosa a la que Pablo nos llama en esta preciosa carta. Deja tu pasado a donde pertenece, en el pasado. Bueno, es el título de un buen libro que recomiendo. Vuelvo y repito. Deja tu pasado a donde pertenece, en el pasado. Y tú sigue adelante con tu carrera, que ya es bastante, como para que lleves encima una mochila pesada llena de trofeos del pasado o llena de tus miserias del pasado. Quítatela de encima y tú corre buscando
parecerte cada vez más a Cristo. Pablo dice allí en esos versículos 13 y 14, me gustaría que pudiesen subrayarlo en sus Biblias. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, si dentro de 2 meses te pregunto por este sermón, y tú me dirás, ¿cuál sermón? Sí, el de la liebre y la tortuga. Y tú me respondes, aquel sermón que dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Claro que me acuerdo. Estaré contento, hermanos. Si no recuerdas absolutamente nada, sino esta porción de la palabra del Señor, estaré satisfecho. Recuérdala, querido hermano, atesórala en tu corazón. Si es necesario, hazte un cartel así de grande y ponlo en la sala de tu casa. Pero aprópiate. Haz tuya estas palabras. Pablo utiliza el término extendiéndome. Esa palabra en su original era interpretada en la cultura griega como estirar un músculo hasta el límite. Y allí podemos imaginarnos un poco al atleta. Ayer estuve preparando el sermón mirando un vídeo en cámara lenta de un atleta de los 100 metros. No sé si han visto vídeos así en cámara lenta, cómo estira sus músculos, estira su brazo, su pierna, cuán larga es, dando la zancada más grande que puede. Todos sus músculos se tensan, los músculos del cuello incluso, sus mofletes tiemblan también cuando están a plena velocidad allí. ¿Por qué? Porque están concentrados en alcanzar la meta. Hacen todo el esfuerzo, se deja la piel para llegar a la meta. Ese es el concepto que Pablo está transmitiéndonos con esa palabra, extendiéndome, haciendo todo mi esfuerzo, poniendo toda mi energía, poniendo mi mirada en la meta, hacia allá quiero ir. Ese es el mensaje de Pablo. No es solamente una actividad física, es un enfoque del alma, es un enfoque centrada en esa meta que él quiere lograr, extendiéndome hacia esa meta. Queridos hermanos, la vida cristiana no es una vida pasiva. No consiste en una especie de contemplación espiritual. No es un retiro espiritual donde yo me vaya por allí en la montaña, lejos del mundo, a la espera de que venga un ángel del cielo en un carro de fuego y me lleve en un teletransportador a la meta final. Eso no va a pasar, querido hermano. Para nada. La vida cristiana es muy activa. Es una carrera que requiere todos nuestros músculos espirituales, trabajando para alcanzar esa meta que el Señor nos ha fijado. Pablo lo dice ya en los versículos 12 y 13 del capítulo 2, allí en Filipenses. Ocupaos, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación. Alistad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que activa, produce esa energía, esos músculos espirituales para que tú sigas adelante buscando esa meta. Y esto también apunta a una corriente también de pensamiento que había entonces y que todavía algunos piensan que debe ser así, ¿no? El quietismo se llama, la palabra ya lo dice, ¿no? Estarme quietito allí, en un rinconcito, esperando que el Señor me ilumine cada pensamiento y cada palabra y cada acción que deba hacer. Viviendo una especie de vida mística, esperando un rayito del cielo para ver qué decisión debo tomar. No, hermano, el Señor te ha dado voluntad, una voluntad sometida a la palabra del Señor para que tú sigas adelante. Continúes activamente sirviendo al Señor y apuntando a esa meta que Él ha puesto delante de ti. Hermano, hay un llamado supremo para ti y para mí. Ser como Cristo. Esa es tu meta. Esa es mi meta. Mi meta no es tener aquí un salón lleno de gente o recibir muchas visitas en YouTube. Eso podría ser más bien un estorbo. Mi meta debe ser parecerme a Cristo.
Sí, ya sé lo que estás pensando. Pues ve corriendo más deprisa porque te falta mucho. Estoy de acuerdo contigo. Me falta mucho. Pero allí pongo mi visión en la meta, en parecerme a Cristo. Debe ser tu meta también como cristiano. Querido hermano, tu meta como padre cristiano no es que tu hijo se convierta a Cristo. No es que tu cónyuge venga a los pies de tu Salvador. Estos son deseos legítimos y debo orar al Señor para que así sea. Pero tu meta debe ser parecerte cada día más a tu Salvador. Esa es tu meta. Ver la humildad de Cristo y seguir esa meta para ser más humilde de lo que eres. Contemplar la gran misericordia que Cristo ha tenido contigo y tú crecer en misericordia. Ver la justicia del Señor y tú ser más justo. Crecer en la paciencia, esa virtud tan difícil de cultivar, pero que debemos apuntar allí porque tenemos a un Señor que es muy paciente con nosotros y nos invita y nos llama a nuestra meta de ser pacientes como Él. De responder con el bien siempre, aun cuando nos hagan el mal. De controlar nuestra lengua y dar buenas respuestas sabias. De decir siempre la verdad. De perdonar como Cristo nos perdonó. De amar como Cristo nos amó. Esa es la meta, querido hermano. ¿Cuánto nos falta por recorrer para alcanzar esa meta y parecernos más a nuestro Salvador? Escucho a muchos padres preguntar cómo lidiar con la rebeldía de sus hijos, o a esposas o esposos de cómo lidiar con la incredulidad de su cónyuge. Hermanos, hay una sola respuesta. Tú no puedes lidiar con la rebeldía de tus hijos. Tú no puedes lidiar con la incredulidad de tu cónyuge. Pero lo que sí puedes hacer es lidiar con tu propia rebeldía, lidiar con tu propia incredulidad, cultivando un corazón que se parezca más a tu Salvador. A eso te ha llamado el Señor. El Señor, si quiere, salvará a tus hijos a pesar tuyo. Pero tu meta es parecerte más y más a Cristo. Así que esfuérzate por cultivar ese carácter de nuestro Salvador. Ese es el sentir o la actitud madura a la que se refiere el versículo 15, cuando nos dice, así que todos los que somos perfectos, es decir, maduros, esto mismo sintamos. Apuntemos a eso mismo, tengamos esa misma actitud, es lo que nos dice Pablo en este pasaje. Hermanos, la madurez cristiana se refleja así. Aún no he llegado. De hecho, ahora que veo más de cerca a Cristo, me siento más lejos de Él. Porque veo qué tan grande es mi Señor y qué tan miserable soy yo. Por lo tanto, corro más hacia mi Señor para parecerme a Él. Esa verdad no me paraliza, más bien me motiva y por ello sigo corriendo hacia la meta. Esa realidad, querido hermano, esa comprensión de lo que significa una vida cristiana activa, esforzada, dedicada, motivada por el amor a Cristo, es la que le permite a Pablo decir, hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuánto nos falta, verdad, hermanos? Vuelvo a recordar la pregunta que formulé al comienzo del sermón. ¿Cuál es tu meta como cristiano? ¿Cuál es tu meta? Y si tú no conoces a Cristo, también la pregunta es válida. ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Qué es lo que buscas en la vida? ¿Ser un buen profesional? ¿Ser un buen padre? ¿Ser un buen trabajador? Pues déjame decirte que si esa es tu meta, nunca vas a estar satisfecho con esa meta. Porque si llegaras a alcanzarla, el día que la alcances vas a sentirte completamente insatisfecho, porque en tu corazón hay un agujero que solamente puede ser llenado por Cristo. Él es nuestra satisfacción.
porque Él es nuestra meta, no hay otra. Así que corre a los pies de Cristo, ven a Él y súmate a la carrera de los cristianos, de parecerse cada día más a Cristo. Esa es nuestra meta, hermanos. El mensaje de hoy es muy sencillo. Ser semejantes a Cristo. Sí, es imposible mientras estemos en este cuerpo de maldad alcanzar esa meta. Pero el texto de hoy tiene algo muy particular que me gustaría señalar. Si leemos allí al final, versículo 14, dice, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No, falta otra palabra allí, ¿verdad? Prosigo a la meta, al premio. Si leemos el texto completo dice eso. Y qué bueno que lo dice, porque cuando hablamos de la meta estamos hablando del objetivo nuestro como seres humanos, de nuestra carrera, de alcanzar esa meta, pero cuando habla del premio, está hablando del don, de la gracia del Señor para nosotros. Sí, la meta y el premio es lo mismo, queridos hermanos. Nosotros no alcanzaremos a la meta, pero hay algo seguro, que Cristo nos dará el premio cuando estemos con Él. ¿Y saben cuál es el premio? Ser semejantes a Cristo. Ese es el premio. Así que corramos a la meta porque el premio es seguro. El premio es seguro. Él nos dará ese premio, queridos hermanos. Al correr esa carrera cristiana, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, estamos completamente seguros, no por nosotros, sino por Él, por su afirmación, por su amor, por su fidelidad, que un día recibiremos ese premio que tanto anhelamos en esta vida como creyentes, ser como Cristo. Porque Dios nos llamó para eso, queridos hermanos. Ese es el llamado supremo del que habla Pablo en ese versículo. Es el supremo llamamiento de Dios en Cristo, es un llamado superior. Tú has sido llamado para ser un buen marido, para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen miembro de la iglesia. Y está muy bien que lo procures ser, querido hermano, pero recuerda que tienes un llamado superior a ese. Ese llamado superior es ser como Cristo. Tu mujer, tu marido, tu iglesia te pueden defraudar, pero Cristo no. Te dará ese premio maravilloso que tanto anhelas, ser semejante a Él. ¿Y sabes por qué, querido hermano? Porque cuando Él te asió en tu camino a Damasco, cuando Él te aferró con sus manos, lo hizo para nunca soltarte de su mano poderosa. Él lo ha dicho en su palabra, no lo digo yo. Te asió a ti para nunca dejarte. Lo hizo para salvarte, sí, pero para mucho más que eso, para que seas suyo por la eternidad, para que seas semejante a Él, para que cada día te parezcas más a tu Salvador. Esa es tu meta, esa es mi meta. Y que el Señor nos ayude a correr esa carrera que tenemos por delante. Oremos al Señor, hermanos. Padre, queremos agradecerte por estas palabras de consuelo que encontramos hoy en tu palabra. Señor, porque tantas veces nos hemos tomado nuestra cabeza con las dos manos para decir lo miserables que somos cuando caemos delante de ti, Señor. Pero nos reconforta saber, Señor, que tú nos llevarás hasta la meta. Porque tú, Señor, nos has salvado para eso, para conducirnos hasta nuestra patria celestial, hasta el reino eterno con nuestro Salvador. Y aquel día que tanto anhelamos, Señor, que tanto añoramos, será una realidad. Será una realidad, Señor, por tu gracia, que tú nos darás ese premio de ser semejantes a tu Hijo. Oh Señor, qué gozo será para cada uno de nosotros llegar a ese momento. Ayúdanos, Padre, en nuestro caminar. Ya sea que andemos como tortugas o como liebres, pero que no perdamos nunca, Señor, nuestra visión de la meta que tú nos has dejado de parecernos a nuestro Salvador. Ayúdanos por la obra de tu Espíritu, día tras día, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien es toda la gloria, hoy y cada día. Amén.